No, claro que no. Ahí estamos. Bueno, acá estamos con mi querido amigo Gabriel del Mármol, de tantos años, y que conozco a toda su familia, que son todas buenas personas. Del Mármol ha sido un buen padre, del Mármol viejo ha sido un buen padre porque formó una buena familia y todos son gente de familia y profesionales. Y bueno, acá tenemos uno que es arquitecto, que lo conocen todos, Guillermo, que es actualmente es secretario de Obras Públicas, algo así es el título. Bueno, no importa, Así es. pero Sí. que hace las cosas muy bien. Y este querido amigo que tengo acá, que tenemos acá presente, es Gabriel del Mármol, que es casado con 5 hijos, y yo le decía que no, siempre lo jorobo que no tiene televisión, pero bueno, no importa. Después va a hablar, me va a contestar, él me va a responder. Y es un ferviente católico, es muy ferviente católico, como los del Mármol, ¿no? Como en general. Casi todos han salido católicos procesantes, creo que se dice. Bueno, Gabriel, ahora, querido amigo, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Muy bien. De salud, en general, de familia, viendo cómo crecen mis chicos, cómo tratan de llevar sus proyectos adelante. Estoy muy conforme. Viste que es una edad, los 60, donde uno ya empieza a ver un poco, a juzgarse a sí mismo por los frutos, digamos, ¿no? A ver qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, qué es lo que se pudo haber hecho mejor, sobre todo. De eso también hay mucho. Pero sin ser, no quiero pecar de conformista, pero estoy muy contento con lo que ha hecho, con lo que he hecho de mi vida hasta ahora, digamos, ¿no? Ajá. Sí, fíjate si no estás, me parece que sonido bajo, yo no sé si es por lo que yo lo tengo bajo, pero fíjate porque, viste, si vos te encimás mucho en la computadora, el micrófono lo tenés abajo, ¿viste? Entonces, si lo tenés ahí, va más directo. A Pero ver si, igual se escucha bien, ¿eh? a ver si mejoró ahí, lo subí un poquito más. Calculo que sí, sí. Bueno, eh, geólogo. Después me tenés que decir Geólogo. algo más de tu vida. Naciste en Capitán Sarmiento. Nací en Capitán Sarmiento y ahí estuve y estoy ahora, pero a los 17 años me fui a Buenos Aires a estudiar, hice alguna incursión por la Facultad de Ingeniería, estuve un año, después quedé otro año trabajando y alrededor del 80 comencé a estudiar geología. No era una carrera que conociera, no es fácil, venimos de un ambiente agrícola-ganadero y la geología no es parte de los oficios más tradicionales, digamos, ¿no? Así que tuve que buscar un poco a ver por dónde venía mi vocación. Siempre tuve claro que me gustaba la geografía, sobre todo la geografía económica, ¿no? y la química, pero al no conocer la carrera, me hacía difícil ubicar. Sintonizar. Sintonizar, claro. Me atrapó, desde el primer año que empecé a cursar, me atrapó la geología. Sí, porque yo creo que más allá de la aplicación práctica que tiene la geología, porque es una carrera eminentemente práctica, ¿no es cierto? Pero no deja de tener llamémosle su mística, ¿no? Uno siempre trata de buscar el sentido de las cosas y a veces entender cómo se hicieron las cosas nos ayuda a entender para qué se hicieron, ¿no? Aportó lo suyo también para dar respuestas. Fue interesante. Si bien, como te decía, es eminentemente práctica y de aplicación, ¿no? Después emigré muchos años. Yo estuve, una vez recibido,
prácticamente no hice pie en Capitán Sarmiento nunca, hasta el año 94, que vuelvo a trabajar a Buenos Aires y me radico en Sarmiento y empiezo a viajar. Pero hay un periodo de tiempo bastante prolongado entre los 86, entre el año 86 y el 94, que prácticamente no veo, ni piso, muy poquito. Está bien. Bueno, y por supuesto veo que estás conforme con lo realizado y con tu carrera. Le has encontrado la función, digamos, porque a lo que uno hace hay que encontrarle, como decía, la sintonía, ¿no? Sintonizar con tu espíritu, con tu alma, con tus gustos. Eso es muy importante en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, actualmente desde hace ya muchos años yo empecé a trabajar en canteras de mármoles y granitos prácticamente hasta el año 93. Y después entró en un concurso abierto a la Secretaría de Minería y allí estoy todavía. La mayor parte de mi carrera dentro de la Administración Pública Nacional fue dentro de un organismo que se llama la Dirección Nacional de Inversiones Mineras. Ahí estoy todavía y ocupo una función que se llama Dirección de Análisis y Desarrollo de Proyectos Mineros. Eso es lo que hago. Hago el análisis financiero, técnico-financiero de proyectos. Ver la fortaleza que tiene un proyecto, las variables económicas que tiene. Generalmente las empresas presentan estos proyectos para acogerse a determinado beneficio y yo hago los informes técnicos de aprobación. Factibilidad, claro. De factibilidad. Les comento que Gabriel también es un liberal, como yo. Creo que ¿te definís como un liberal? Sí, sí. Yo creo que... La palabra liberal es muy amplia, ¿no? Pero sí, sí, no. Pero ideológicamente, digamos. Por lo menos voy a poner claro lo que pienso, ¿no? La única garantía de libertad que hay es la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque si uno tiene que alquilar o comprar cada cosa que necesita, tu dueño es el dueño a quien vos le pagás lo que sea, servicio, casa, ¿no es cierto? Así que la única garantía de libertad es la propiedad privada y eso es lo que, digamos, es una ley casi, te diré. Ahora, la libertad está condicionada al bien y al mal. O sea, ¿verdad? Vivimos en una libertad condicionada, ¿no es cierto? Somos responsables de lo que hacemos. Cada acto, cada palabra, tiene que estar cuadrada. Pienso que Jesús fue el primer, a pesar de que dicen lo contrario, Jesús fue el primer liberal, porque Él nos crió y nos dio la libertad, como decís vos, puso los condicionamientos, nos dio cómo hacer el bien. Nos enseñó como católicos, sabemos que todo lo que Jesús y la religión nos ha dado para proceder correctamente y hacer el bien, pero nos dio la libertad como para después darnos en su momento un chachazo en la cola, cuando venga, pero Él nos dio la libertad. Es que si no nos amara, no nos habría creado libres. Claro. ¿No es cierto? A Él le costó la vida esta libertad que nos dio para elegir. Tuvo que rescatarnos y lo pagó caro. Ese rescate para devolvernos el acceso al cielo, digamos, al Espíritu Santo, le ha costado la vida. Es la fiesta que acabamos de celebrar. Las Pascuas, claro. Hace pocos días, claro. Fiestas que conmemoran justamente este sacrificio de Dios por nosotros. Claro, exacto. Gabriel, vamos a un tema más terrenal, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, ahora uno de
baluartes que tiene la izquierda, y te llevo directamente a la política, es el ecologismo, diría, mal visto, ¿no? Hay un ecologismo que han atrapado, que se ha adueñado a la izquierda, como varias cosas puntuales que te voy a ir tocando. Sí. Como que, dentro de este ecologismo perverso, por decirlo, no sé cómo definirlo, o mal visto, porque el ecologismo de por sí es algo que no se puede criticar, al revés, uno tiene que apoyar, tiene que sumarse al verdadero ecologismo, ¿no? A la ecología en sí, que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado que todos debemos tener por el medio ambiente. Pero vos como geólogo estás metido dentro de esto, pero han tomado partido, me parece, muchos izquierdistas, en función del ataque, por ejemplo, a la minería. No sé si lo ves de esta manera, un ataque permanente a que la minería es mala, es el cuco, ¿no? Y bueno, vos sabés que no es así, porque es como hacer el bien, como ser católico, hay el bien y el mal, hay yo soy, dale, habla vos. Yo soy muy políticamente incorrecto, digamos. A ver, sí. Católico y minero, digamos. Más políticamente incorrecto imposible. Y además oligarca, y de derecha. ¡Oh! Sos un malvado. Bueno, dale, seguí. No, yo creo que hay un progresismo de derecha y un progresismo de izquierda. Yo no soy progresista, pero reconozco que quien no pone condiciones morales al progreso es un progresista, sea de derecha o izquierda. El que es un utilitarista nato del hombre mismo y lo esclaviza, o el que no pone ninguna condición al progreso, ¿no es cierto? Y es capaz de vender a su madre con tal de progresar, es un progresista también. O sea, el progresismo no necesariamente es de izquierda. También hay un progresismo de derecha que no admite ninguna condición para el progreso. Vos fijate que en el tema del aborto están unidos, la derecha y la izquierda. Van los dos iguales. Y eso tiene una explicación, porque nos están viendo. Y acá empalmo con lo que me estás diciendo de la ecología, o el ecologismo, porque es una creencia, es un sistema cerrado de ideas, el ecologismo, ¿no es cierto? Y no admite ningún tipo es casi como una religión, se ha convertido, fíjate que es imposible confrontar, hacer debates. No he visto en ningún lado a alguien que presentara a los problemas de cambio climático de una manera diferente a la responsabilidad del hombre. O sea, todo el mundo admite y da por cierto de que los problemas de cambio climático son responsabilidad nuestra. Y eso no es así, o por lo menos no es así en el grado que se pretende instalar. Es algo ya instalado. Ahí le erré. No es algo que se pretenda instalar, ya está instalado. Ya está instalado. No hay persona en el mundo que crea que el cambio climático no es culpa del hombre. ¿Está? Y realmente nosotros, en la historia de la Tierra, vivimos muy poquito, ¿no es cierto? En el último, digamos, si la historia de la Tierra fuera una hora, nosotros, la humanidad, el Homo sapiens, está en el último minuto de los últimos. Digamos, no somos nada en la historia de la Tierra. Y glaciaciones hubo siempre, extinciones de especies hubo siempre. ¿Te puedo hacer un paréntesis? A ver claro. si estás de acuerdo por lo que he leído. El del 100% entre la prehistoria y lo que es la historia del hombre dicen que comienza con la escritura, la historia que conocemos todos. Creo que es el 5% nuestra historia, pero el 95% restante
es lo que estás diciendo. Está detrás de la historia del hombre, donde hubo todo esto que estás diciendo. Sí, y no solamente prehistoria, digamos, nosotros como especie, de acuerdo más o menos a lo que se conoce, tendríamos unos 150.000 años. Exacto. Digamos, poco más, poco menos. Y recién comienza la escritura con los sumerios, sí, hay 4.000 años antes de Cristo. Entre 150.000 y 4.000 hay un periodo de tiempo inmenso, digamos, ¿no? Y aún en ese tiempo ya hubo glaciaciones, digamos, el hombre soportó glaciaciones, digamos. Desaparecieron especies, como decís vos, de todo pasó. Hay unos documentales maravillosos como para que la gente esta entienda lo que estás diciendo, maravillosos, pero seguí, por favor. El clima, por definición, está cambiando constantemente. Digamos, hablar de cambio climático de por sí es una redundancia, porque el clima depende de factores que cambian todo el tiempo. Son movimientos cíclicos, unos de rotación, traslación, después el sol tiene sus ciclos, la combustión interna, digamos, es un equilibrio energético. El clima es el resultado de un equilibrio energético y ciclos que van cambiando. Entonces, no está quieto nunca. No está quieto nunca. Hay una película que se hizo con la idea de mentalizar a la sociedad de que el cambio climático era responsabilidad del hombre. Sin embargo, las conclusiones que sacan no están de acuerdo con el desarrollo de la película. ¿Qué es la que hizo Al Gore? Que se llama La verdad incómoda, creo, ¿no? Donde se pasa toda la película comentando cómo los ciclos solares, y reconoce que hay periodos de manchas solares donde hay mayor emisión de radiación que llega a la Tierra, y otros periodos donde el Sol está más homogéneo, de un color parejo, digamos, donde parece estar más frío y la radiación que llega es menor. Y en el desarrollo de la película explica que cada vez que el Sol inicia una escalada, ¿no es cierto?, de mayor emisión de radiación, tarda esa radiación en hacer impacto o hacer efecto en la Tierra, ¿no? Porque los mares no se calientan tan rápido, porque hay toda una inercia que tiene que romper, y dice que eso más o menos tarda 400 años, ¿no? Entonces, 400 años. Entonces explica todos los periodos de calor y de glaciaciones que hemos tenido. Por ejemplo, en los años 1600 fueron años muy fríos, después 600 años antes, el año 1000, eran años de calor, ¿no es cierto? Y eso que ya estábamos nosotros vivos, no sé si ya había registros como hay ahora, porque eran otras épocas. Pero no teníamos aerosoles que dicen que hacen mal al... Y no teníamos aerosoles, y sin embargo cambiaba igual. Yo creo que hay una intencionalidad en todo esto de querer mostrar al hombre como el responsable del cambio climático. Creo que hay claramente una responsabilidad, y esa responsabilidad pasa por que somos muchos, ¿no es cierto? Es hacernos creer que tenemos que bajar la cantidad de gente en el planeta. Entonces, si les está molestando, digamos que... Disparate, sí. Y sí, creen que, digamos que 1.000 millones más, 1.000 millones menos hacen... y en realidad, la Tierra está prácticamente deshabitada. La realidad es que por favor, la tercera parte de la Tierra es continente, las 2/3 partes es agua, ahí no hay nadie. Para la limpieza de la atmósfera, del agua, esa parte cuenta, la parte de agua. La flauta, sí. Y sí que cuenta. Y aún de las partes continentales, lo poblado es poco, ¿no es cierto?, en relación a la cantidad que hay. Vos fíjate que Siberia, que es el continente, digamos, lo más extenso en cuanto al continente, no hay nadie, está vacío. Las concentraciones urbanas son bien conocidas y ahí sí puede haber localmente impactos importantes, y de hecho lo hay, ¿no? Sí. Pero de ahí a achacarle el problema del cambio climático a la cantidad de gente, estamos muy lejos.
pero no vas a encontrar ningún científico que te diga lo contrario, o por lo menos que pueda seguir publicando, porque también hay cierta policía de lo que se puede publicar o no publicar. Si vos decís algo contrario, no te lo publica nadie. Claro. Y la gente tiene que comer. ¿Cierto? Así Claro. que no hay libertad, en realidad. Claro. No hay tal libertad. La libertad está... Cuando llega el momento de conseguir fondos para tu investigación, no sos tan libre de decir lo que investigaste. Y eso le pasó a la ciencia. Perdió la credibilidad. Perdió la credibilidad. Más allá que creo que hoy la ciencia está tomando el lugar que tuvo la Iglesia en algún momento, y en este sentido lo digo, cree que tenemos que creerle, ¿no es cierto?, sin dar explicaciones de lo que dice, o sin fundamentar lo que dice, ¿no es cierto? Y la Iglesia tenía dogmas de fe, ¿no es cierto? Uno cree por fe. Por fe. Claro, digamos, tiene más derecho a pedir que ser creído, digamos, ¿no es cierto? Pero la ciencia no le corresponde tomarse la atribución de que me tenés que creer porque sos la ciencia. A mí demostrámelo. Porque más la ciencia. Claro, si no sos ciencia, sos una payasada. Claro, una cosa es la religión, otra cosa es la ciencia, son totalmente disímiles. No. Totalmente disímiles. Digamos, sin embargo, pretenden que se les crea sin un estudio serio, ¿no? En una palabra, están cometiendo el mismo error por el cual condenaron a la Iglesia. Porque eso es lo que hizo la Ilustración. Condenó los dogmas, ¿verdad? Cuando los dogmas son dogmas y son de fe. Y hay dos dogmas nada más de fe que de alguna manera se cruzan un poquito con la ciencia. Dos nada más, que son la monoparentalidad de la especie humana, digamos que todos provenimos de primeros dos padres, ¿no? Adán y Eva. Y de que... Hombre y mujer. Hombre y mujer, digamos, ¿no? Además otro tema, pero dale, seguí. Sí. Ya sé dónde voy yo. Sí, querido. Los zurdos están en todos lados, atacan por todos lados, pero bueno, dale. El otro dogma es el de que para cada persona nueva, engendrada, hay un alma nueva, ¿no? Un alma que Dios crea para... Perdón, uno te escucha. Un alma que Dios crea para esa persona. Perfecto. Sí. Es el otro dogma, digamos, que de alguna manera, que tampoco se cruza con la ciencia, ¿cierto? Así que no hay campo de... No tendría por qué estar peleados, no tienen por qué estar peleados. Digamos, son totalmente... se fortalecen la una a la otra cuando están trabajadas. Cuando son serias. Serias. Cuando no tienen malas intenciones, políticas o lo que puede. Exactamente. Se fortalecen la una a la otra. Es la encíclica que escribió Fe y Razón, ¿no? Que escribió, creo que Juan Pablo II. Claro. Así que bueno, está bien. El ecologismo. ¿Querés redondear eso? Dale. Sí. Me parece algo que pasa más por un fanatismo, por una secta, digamos, que por algo fundado en la ciencia, ¿no? De hecho, es imposible. Me llama poderosamente la atención que nunca hubo un debate con mediadores imparciales. Claro. Sí, nunca lo hubo. Yo creo que, y eso es otro tema, ¿no? Creo que la televisión no está haciendo una tarea, digamos, periodísticamente objetiva. Sin duda. No lo está haciendo. En ningún caso. Ni en el caso de la ecología, que siempre se pone, ni en el caso tampoco de lo que es la ideología de género Ahí vamos. Pero antes de llegar a eso, quería preguntar una pregunta puntual argentina. Lo hemos hablado en otros programas anteriores, pero ¿qué ataque hay como te decía, a las mineras, básicamente? Sí. Que tienen su razón, es decir,
y vas a coincidir, o sea, se han hecho macanas, como con Oh, las petroleras, con el petróleo, se han por hecho supuesto. macanas, se han hecho desastres grosos y qué sé yo cuánto, pero se puede proceder bien también, se puede mejorar, se puede... por ejemplo, yo veo uno tiene la idea, también lo hemos hablado, de Chile con el cobre, cómo vivió Chile del cobre y sigue viviendo, sigue siendo un activo importante de Chile. Y bueno, y ahora con el litio, y bueno, y ahora como que descubrimos el litio en la Argentina, que hace rato que se descubrió, ¿no? Pero el poderío que tiene eso, que es fantástico, pero qué miedo le tenemos y cómo le saltan a la yugular cuando hay una empresa que va por ahí a sacar cobre, litio y aunque petróleo también. Pero Sí, dale vos. hay empresas. Nosotros tenemos un proyecto en Chubut que se llama Proyecto Navidad, que está parado por los ambientalistas desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años. Es un proyecto que, en cuanto a reserva de plata, es uno de los más importantes a nivel mundial. Si bien la plata no es en este momento un metal, está en alza el precio. Un poco arrastrado porque están en alza todos los metales. Sí. ¿No? Pero lo tenemos parado inexplicablemente. Inexplicable. Inexplicablemente. Qué Primero dolor porque eso. está en un lugar, en el medio de una meseta, donde ya no es económicamente viable ni siquiera las ovejas, porque es una zona entre Gastre y Gangán, es en el medio de la meseta chubutense. Es una zona que ha sufrido sobrepastoreo en la década del 80, ¿no es cierto? Las ovejas, viste, que te comen de raíz, te arrancan todo. Sí, la Claro. raíz, hasta la raíz, sí. Claro, y han dejado sin pastura, y antes a lo mejor un campo, digamos, soportaba 2 ovejas por hectárea, y hoy la relación es al revés, 2 hectáreas para una oveja. Sí. Digamos, y Es no paga. antieconómico, claro. Claro, y encima tienen algunas leyes, porque no se permite en Chubut traer especies que no sean autóctonas, especies de afuera. Porque a alguien se le había ocurrido, mira, en Australia hay un yuyo que se crece más rápido, podría repoblar de pastoreo el lugar, y no se pudo porque está esa ley que protege, digamos, de especies. Sin embargo, es igual, hay muchos agrónomos que han trabajado en eso y dicen, pero aprovechemos. O sea, no solamente la minería es la que sufre los embates de esta Sin ninguna ola. duda. Yo no te pregunto por el tema de la agricultura, incluso por la ganadería, pero de la agricultura no te pregunto porque lo conozco muy a fondo, ¿no? Con todos los antifertilizantes y Claro. insecticidas y lo que sea, y lo que fue, los fungicidas, que hay una pelea tremenda, como decís vos, vos lo nombraste mejor que yo digo los ecólogos, pero vos dijiste los ambientalistas, o los superambientalistas, ¿no? Que están en contra porque sí, no ponga fertilizante porque hace mal, que hace mal al hígado, qué sé yo qué. Claro. Y cuando te comes el maíz, el choclo, ¿viste? Está contaminado porque le metiste... No, es un desastre. Yo leo los estudios de impacto ambiental que nos mandan, que son obligatorios de incorporar a los proyectos de factibilidad. A cada proyecto de factibilidad técnico-económica tiene que traer como parte de los puntos el estudio de impacto ambiental aprobado. Son muy responsables las empresas en esto. De hecho, si no, no pueden trabajar. Seguro. Y lo hacen, pero muy bien. Y es un sector, el minero, que es pionero en esto de incorporar una cultura del cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron los más observados, los que fueron señalados desde de entrada, ¿no es cierto? De entrada. Claro, entonces generaron leyes, la ley 24.585 de conservación para el medio ambiente para la minería, data del año 95, ¿no? Cuando todavía ni siquiera se habían prendido las voces de alerta, acá en América Latina.
¿cierto? Y yo veo que veníamos, es un sector que se ganó esta idea de enemigos del medio ambiente. Se lo ganó y realmente, porque nosotros veníamos de un siglo, cuando nace la Revolución Francesa, y viene la Revolución Industrial y viene el auge de la fábrica y la necesidad de la materia prima, y nos pusimos utilitaristas, digamos, la sociedad se puso utilitarista. Sí, sí. Y hizo desastres en todos lados, ¿no es cierto? Yo veo, pero era así en todo, digamos. También fuimos utilitaristas con nosotros mismos, ¿no es cierto? Con el hombre. De hecho, los departamentos se llaman de recursos humanos, ¿no? Y me ha tocado muchas veces ver las historias de creación de las empresas mineras, y los primeros... Tener la historia del carbón, que es una película, claro, hay películas. Los primeros empleados muchas veces eran esclavos del caucho, que se había acabado el curro del caucho, y se iban a trabajar a las mineras, digamos, nunca abandonaban su condición de esclavo. Entonces hay que ver todo el contexto, digamos, todo el mundo estaba metido en ese problema. No es algo que era propio y exclusivo de la minería. Ahora, siempre fue, y esto es bastante histórico, por lo menos desde que somos un poco más avanzados en el siglo XX, racionales, siempre fue de muy buenos sueldos la minería, por lo menos de las minerías grandes. La pyme siempre tiene sus problemas, porque ya lo sabemos, ¿cierto? Pero me gustaría que paséis, me hiciste un panorama histórico. Me gustaría que paséis, tenemos un poquitín más, tenemos bastante tiempo, pero para hablar de otras cosas. La minería actual, es decir, tenemos tanto abajo de la tierra, como se habla de Vaca Muerta, ya más o menos conocemos la historia, que faltan los gasoductos, que no se hicieron, bueno, creo que la gente algo ha escuchado, supongo, espero. Que no se hicieron los gasoductos adecuados y por eso no podemos exportar gas, por lo menos. Pero bueno, en función de la minería, y lo que te decía en un principio del litio, del cobre, de la plata, estamos estancados, mal. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué hay que hacer? Mira, la minería en este momento tiene varios proyectos en construcción en el litio, ¿no es cierto? Por lo menos 4 grandes y buenos. Nosotros vamos a pasar probablemente en los próximos 3 años. Hoy el principal productor de litio es Australia, algo de 227.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Ajá. Nosotros estamos en 33.000 toneladas. Chile está en cerca de 100.000 toneladas, ¿no? Es el segundo productor. Mirá. Nosotros estamos tercero. Pero nosotros, por los proyectos actualmente en construcción, dentro de 3 años, estamos en condiciones de superar a Australia. Y ya se están construyendo, digamos. Como verás, no hay mucha prensa en esto, pero son proyectos que se están actualmente en construcción, que son de litio. Perdóname, te hago otro paréntesis. Hay cosa local nuestra. Ahí hay una de las hijas de Demergazo, que está en Chile, que tiene una voz cantante importante, ¿no? Yo tengo entendido, pero yo no tengo relación con ese. Ella está casada con un chino que tiene un laboratorio de análisis. No sé si el hombre es geoquímico o geólogo, chino, y está radicado en esta ciudad que es Zona Franca, en el norte, al norte de Chile. En Iquique. Sí, lo conozco, estuve en mi programa, lo entrevisté. Ahí yo tengo memoria, ahora por ahí sí me acuerdo, pero no importa, seguí vos con lo tuyo, dale. El litio, entonces, estamos con proyectos importantes. Con proyectos importantes, sí. Y ya te digo, en poco tiempo estaríamos alcanzando al primer productor. Digamos.
Y tenemos también proyectos importantes. Hay 5 proyectos grandes en cobre, ¿no es cierto? Pero grandes, en Salta, Tacataca, José María, Los Azules, Pachón, Aguarrica. Estás hablando del norte, norte Sí, del argentino, cordillera, norte. Costó más en encontrarlos, digamos, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre habíamos visto de todos esos proyectos la manifestación superior, digamos, de estos proyectos son de cobre porfírico, y son profundos. En Chile, la erosión trabajó de una manera diferente, fue más activa, y puso cerca de la superficie a estos proyectos de cobre porfírico, más cerca de la superficie se encontraron antes. Del lado nuestro también están, son más profundos, ¿no? Pero ya se los conoce, ya se conoce el modelo de yacimiento, así que ya se va a perforar buscándolo. Y en poco tiempo se van a empezar a construir por lo menos 2 proyectos más de cobre. Nosotros tenemos la minería, no me sale la palabra, lo que en el subsuelo, ¿es estatal o puede ser privada o puede ser de las dos cosas? O sea, trabajado por privado siendo estatal. El subsuelo es del Estado argentino. Sí, el subsuelo es del Estado provincial. Bueno, provincial, pero... Es del Estado provincial. Las provincias son las dueñas del recurso, administradoras del recurso, y son quienes conceden los permisos de explotación o de exploración. De explorar se llama cateo, y de explotación tenés minas, camina, cantera, ¿no? Claro. Y es para mantener esa concesión, tienen que cumplir ciertos requisitos. Si estás explorando, tenés que reportar los informes de exploración al Estado provincial. Cuando uno empieza la etapa productiva, las regalías se la paga el Estado provincial. Obviamente, el resto de los impuestos, ganancias es nacional, ingresos brutos es provincial, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de impuesto es a donde tributa, ¿no? A ver si me desasnazo un poco en esto. Yo tengo entendido o recuerdo que cuando se encontró por primera vez petróleo, no sé si era Mosconi, en Mosconi, en Comodoro Rivadavia. Pero no fue el presidente Figueroa Alcorta. Figueroa Alcorta el que dijo esos recursos son del Estado. Bueno, a lo mejor te meto en un lío porque... No, porque hay diferentes categorías. Todo lo que es energético se puso como estratégico, como bien estratégico, y claro. Las áreas las concedía el Estado Nacional. Pero no están, digamos, nosotros no los consideramos minería, a lo que es petróleo y gas. No los administra la Secretaría de Minería. Mirá vos, qué loco. Qué loco. Eso depende, ya te digo, del Estado Nacional. Está bien. La minería está en manos de las provincias. Claro, son los verdaderos dueños del recurso y son los que administran el recurso. Está bien. Así que es bien federal la minería. Es bien federal. Sí, lo manejan las provincias y está bien, perfecto. De hecho, son recursos para las provincias. Sí. ¿Cómo? Y las calificaciones internacionales que hablan sobre el riesgo que tiene determinado lugar para invertir, no se evalúan por provincia, no figura Argentina. Digamos, Argentina está calificada tanto, no, está por un lado Chubut, Salta, Mendoza. Zonal, claro. Regional. Cada uno de ellos, sí, provincia por provincia. Y son calificaciones pero sí tenemos un montón de recursos, un montón de plata que está metida ahí abajo y que yo creo que habría que meterle pata para sacarlo, ¿no? Porque eso ayudaría muchísimo cuando hablamos de que hay tantos gente, tenemos hambriadas a tanta gente y tantos recursos y bueno, tanto dolor, ¿no? en nuestra patria, y está ahí enterrado fortunas y fortunas que podríamos volcar
adecuadamente a todos estos proyectos que decís, Sí, algo da que me como quedó, bronca, ¿no? Dale. algo que me quedó en la garganta por decir, es que cuando uno veía esos estudios de factibilidad, vos ves cómo realmente estamos cuidando celosamente una garza que vive en una laguna a 4.000 metros de altura, ¿no es cierto? Y que si la garza cruza por este camino, no se puede abrir la mina por allá, ¿viste? Y porque tratan al ambiente como si fuera un santuario, ¿no es cierto? Y un santuario donde el hombre solamente es un intruso, ¿no es cierto? No es parte de, es un intruso que viene a Qué molestar, bien lo que decís, qué bien. Dale. ¿viste? Y como si nosotros no compartiéramos la naturaleza. Nosotros la compartimos, somos responsables, claro que sí, somos Sí, responsables sí. de que sea, y debemos ser administradores responsables de esa riqueza, ¿no es cierto? Pero no nos podemos ver a nosotros como intrusos mismos. De hecho, tendríamos que mirar un poco más cómo tratamos al lugar donde vivimos, ¿no es cierto? Porque esos lugares admiten mucha más gente viviendo, ¿no es cierto?, que los que acá, digamos, ¿no es cierto? Están lejos de tener todavía un problema, ¿no es cierto? Y sin embargo, es como que nos empeñamos en conservarlo así prístino tal cual está, y que si no se puede trabajar, mejor, como si no tuviéramos derecho a vivir del recurso que la tierra da. Ahí tenemos otro de los problemas, el falso indigenismo. Porque el indigenismo tiene que existir y cuidarlo y que yo cuento, pero hay un falso indigenismo que es el que muchas veces va en contra de, van 3 indios, sin menospreciar, al río tal y dicen qué sé yo qué cosa y va un abogado y bueno, dale vos. Sí, sí, yo me he encontrado con muchas pymes que cerraron su cantera porque se cansaron de tener que, digamos, tenían que pactar la regalía con el cacique del lugar. Y se los aumentaba todos los lunes, ¿viste? Llegó un momento que dice el hombre, yo trabajo para él al final, pero es como si hubiera un Estado dentro de otro, ¿no es cierto? Digamos, pero ¿a quién le pago impuestos? ¿Al Estado provincial o a esta comunidad? ¿Viste? Es bastante loco, ¿no? Es Yo loco, es creo que incomprensible. Y de es esto, como incomprensible. decís vos, no se habla. En la A mí me, televisión importante, cierra boca. ¿Por qué? Porque son los indígenas, son los dueños del lugar, o los originarios, no sé qué corno, inventan y... Bueno, decís vos, dale. no, yo no sé hasta qué punto realmente son argentinos, porque hubo un proyecto de remediación ambiental en la zona de Abrapampa, en Chubut, porque por allá por la década del 40 hubo una empresa que se llamaba Metalguasi, ya está, digo el nombre porque está cerrada y liquidada hace muchísimo, ¿no? Ya no estoy cometiendo ninguna Infidencia, infidencia. nada. Está cerrada y liquidada hace mucho. Y había quedado un pasivo ambiental importante en la planta de beneficio de la mina. Esa planta de beneficio estaba dentro de la localidad de Abrapampa y había habido contaminación de plomo, porque era una mina de plata plomosín, que trabajaba, digamos, el mineral venido de mina, lo trabajaban ahí en esa planta de beneficio que estaba en el pueblo. El plomo pasó a las napas, hubo algunos casos de saturnismo, bueno, hace pocos años atrás se hizo una remediación sobre eso y se llevó todo el mineral ese al medio de la puna, se preparó el suelo, se impermeabilizó, como para recibir eso y que no siguiera contaminando. Y había veedores del trabajo de remediación ambiental, había veedores de todos los sectores, digamos, ¿cierto? Estaban los veedores de parte del Estado, la Secretaría de Minería, que estaba ahí porque ponía plata para la remediación, y estaban las comunidades indígenas representadas por un estadounidense que, que venía, que nadie entendía eso. Era algo descolocado, decir, ¿qué tiene que hacer este tipo? Es como si hubiera alguna relación entre todo este movimiento indigenista y alguien afuera. Sí, Esa es ¿sí? la sensación que te dejaba, ¿viste? Pero
Pero vos, al final, ¿sos argentino o qué? ¿Viste? Entonces, digo, acá hay mal olor. ¿Viste? Acá hay algo que no pasa por la reivindicación. ¿Eh? Hay gente tratando de dividir, de prender mechas, ¿viste? Y de argentinos no tienen nada. Seguro. De argentinos no tienen Es nada. como Jonas Wallace. Jonas Wallace, Sí, Jones, porque es galés. John Wallace, de los ingleses, viene ayudado por los ingleses. Bueno, entramos en otra historia muy larga, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que, cambiando totalmente de tema, porque se nos acaba el tiempo, bueno, si querés decir algo de ahora, te doy para que, ahora o lo que quieras decir, sin hacer preguntas, dale. Porque yo tendría feminismo, lo que te decía, porque hay un tema fantástico ahí, qué sé yo, tocamos las tierras, la propiedad de las tierras, bueno, tantas cosas que podríamos desarrollar un poco más, el idioma inclusivo, que es muy divertido, o muy atroz, sí, la guerra contra la iglesia, bueno, vos hablá. Sí, la iglesia se ha convertido en su propia enemiga últimamente. Sí, bueno. Tuvimos una oportunidad, yo creo que fue una oportunidad, desperdiciamos una oportunidad única para dar testimonio con los hechos de lo que predicamos con las palabras. Y la dejamos pasar. Y esa oportunidad es esta. Nosotros siempre dijimos, y lo seguimos sosteniendo, que cuando nosotros llevamos la comunión, le damos a la persona el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, todo, persona. ¿Está? Resucitado. Es Jesucristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vino la pandemia, a aquel que es quien tiene el poder de sanar, de curar, de llevar la vida, lo convertimos en un transmisor de enfermedad y dijimos, cerremos las iglesias, no administremos los sacramentos, ¿está? Démoslo en la mano, ¿no es cierto? A ver si todavía te contagio, pero ¿cómo? ¿No me estás diciendo que Él es Jesucristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte? ¿Cómo es que me decís que me pueden matar, que me puede contagiar? ¿Está? Creo que dejamos pasar una oportunidad importantísima. Creo que no dimos testimonio con los hechos de lo que predicamos con las palabras. Y la vamos a pagar. Y la vamos a pagar. Y la estamos pagando. ¿Ya? Las iglesias tienen muchas dificultades actualmente, vos lo sabés. Claro. Es una lástima, porque hay que tratar de convertir siempre toda crisis en una oportunidad. ¿No es cierto? Hay lugares donde fueron más inteligentes. Por ejemplo, en Polonia hicieron más misas por día, cosa que desparramar más la gente, ¿no es cierto? Abrieron más los templos y digamos, en claro, distintos horarios, le buscaron la vuelta. Claro, buscó la vuelta. Si antes había una misa por día, bueno, hagámosle para la misma gente, para el mismo día, 4. Cosa que hay 4 gatos locos adentro. 5, 5 y 5, claro. Claro, ¿no es cierto? Pero no cerrarla, porque es el médico. ¿Sí? Es el médico. ¿Cuánta gente habrá fallecido sin el sacramento de la comunión? ¿Cuánta? ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable? Los gobiernos, claro. Claro, entonces yo me pregunto, ¿realmente creemos en lo que predicamos? Esa es lo que me hace ruido, lo que me molesta, y creo que fue un desperdicio de una gran oportunidad. ¿No? Y vos sos más católico que yo, pero un responsable importante fue nuestro querido Papa, ¿no? Pero no quiero abundar en esto porque... Por eso lo veo yo más que nada en positivo. Hemos perdido una oportunidad, pero siempre hay tiempo para dar la vuelta,
para aprender del error, y que no se repita. ¿No es cierto? Sí. Lo importante es darse cuenta. Sí, sí, hay que empezar por darse cuenta y después obrar en función de eso, ¿no? En función de lo que uno se dio cuenta. Muchas veces pasa en muchísimas cosas que uno se da cuenta después y decir, la pucha, metí la pata, y ahora cómo revierto esto, y bueno, esa es la forma, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay, por ejemplo, en la historia hay muchos momentos en los cuales la cristiandad estuvo rodeada de pestes. Metió la pata, claro. ¿No es cierto? La peste negra en el 1500 y pico, y tantas otras, en la época de San Carlos Borromeo, que justamente estaban con una peste que llegó a varios. Sin embargo, nunca se dejó de administrar los sacramentos, porque nosotros creemos en la trascendencia del alma y en cómo hay que llegar al otro lado. Y no tener tanto miedo, ¿no es cierto? No tener tanto miedo. Yo lo vi demasiado temeroso a todo. Entonces, como que de pronto perdimos el eje que nos habíamos tenido siempre, que es que el valor es una medida de la fe. ¿Está? Bueno. Bien. Si quisieras buscar algún índice, algún parámetro con el cual medir la fe de la persona que uno está creyendo en la trascendencia del alma, si hay algo que debieras perder, si realmente lo tenés internalizado la fe, es el miedo. Claro. Y yo no vi que se perdiera, no lo vi. Entonces yo acepto la actitud que tuvo la gente que no es de fe, porque es la lógica. Tiene los pies sobre la tierra solamente, no tiene la mirada en el cielo, entonces yo me cuido. Y es obvio, es lógico. Y pero eso fueron temas del gobierno, ¿no? Perfectamente. De la gente. Fue el gobierno que lo prohibió. Claro, pero hay que saberse plantar. Bueno. Claro, no hay que darle... claro, porque le hemos dado al César lo que es del César y lo que es de Dios. Claro. Sí, como se plantaron, en su momento se plantaron las madres de los colegios, ¿no? Que se les plantaron y dijeron, no, yo quiero que mi hijo vaya al colegio. Y hubo un movimiento ahí que, como decís vos, que podría haber sido de los católicos. Decir, no, pará, yo quiero ir a la iglesia, déjame jorobar. Justamente. Abran las iglesias, el que quiere que vaya, el que no quiere, el que tenga el valor para ir, que vaya, y el que tenga temor, que no vaya. Eso es bien de este tiempo. Creo que les quedó cómodo a todos esta pandemia. Les quedó cómodo a todos. Era más fácil quedarse en la cucha y hacer la cómoda, digamos. Y bueno, Pipi, eso creo que es algo que, si algo me quedó de todo este tiempo de pandemia vivido y que nadie sabe si terminó o no, es esto, ¿no? Esa sensación de oportunidad perdida. Esa sensación de que al final creemos o no creemos. ¿O en qué creemos? ¿No será que en realidad nuestro Dios es mamón? O sea, es la guita. ¿No será que lo cambiamos? Qué difícil. No sé. Es difícil. Bueno, querido Gabriel, estamos en tiempo y forma, calculo yo, no sé, tomé el tiempo, debemos estar en los... No tengo el tiempo acá, pero debemos estar alrededor. Sí, falta un minuto, nada más. Falta un minuto para la hora. Sí, o segundos, nada más. O segundos. Bueno, vos tenés tu familia acá, ¿querés saludarla? ¿Querés darles un abrazo? Por ahí te ven. Yo tengo toda la familia desparramada. ¿Tenés la familia desparramada? Sí, tengo Contalo rápido, dale. A Joaquín, a Manuel y a Tomás acá en Buenos Aires, pero no conmigo. Mirá. Sí. Ya volaron. Sí, y Milagros y Gonzalo en Sarmiento. O sea, el mayor y la más chica en Sarmiento. Y los tres del medio, aquí en Buenos Aires, algunos recibidos, otros estudiando.
Che, ¿y Así que, salieron buenas personas como todos los del mármol? ¿Pensás que salieron porque seguro? Yo estoy seguro, pero dale, sí vos. sí, mirá, ¿qué puede decir un padre? Ey, Que, sí, seguro, ya sé, pero... claro, este, No, pero podría yo haber creo, sido, o sea, alguno fallado puede ser, y hay que reconocerlo ante Dios, hay que reconocerlo, y ante las cámaras hay que reconocerlo. sí, digamos, alguna vez nos vamos a conocer realmente como somos. Mientras tanto, me gusta que ellos siempre están en la lucha por ser personas mejores. Y eso es lo importante. Digamos, Bien, no se creen, de hecho en eso, ya por eso son mejores que yo. claro, Ya por eso son mejores que yo. qué bueno, qué bueno, Este, qué bueno. Che, sí, qué alegría. son chicos criteriosos y me gusta los hombres que vienen siendo y los que son proyectos también. También. Gabriel, querido, cuando vengas a Sarmiento, venime a visitar, porque tomamos un café, unos vinos, lo que vos quieras, y charlamos un poco, porque Sí. tenemos tanto en común, lo único que no tenemos en común es la edad, pero me vas alcanzando, ¿eh? De a Estoy poquito en me vas eso. alcanzando. Estoy Bueno, en eso. Sí. un abrazo en el alma, un abrazo querido, y te quiero mucho. Igualmente, te quiero mucho, Pipi. Tantos años, tanto tiempo juntos. Realmente fue un placer para mí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Chao. con vos terminé, basta, me tenés podrido. Este, así que bueno, le digo a los televidentes que también los quiero mucho, a casi todos, algunos no. Pero espero que les haya servido todo esto. Hay mucha parte de cultura que tiene Gabriel, y que espero que les sirva. El que no conozca demasiado, que lea un poco, que vea videos, que vea muchas cosas que hay para informarse. Ahora hay una apertura tremenda como para informarse y no meter la pata y no decir pavada, como se escucha siempre en televisión. Y es muy importante todo esto, saber un poco más de estas cosas que nos pueden cambiar la vida y apoyar a estas cosas sin ningún temor. Y por otro lado, apoyar el tema de la religión, que también nos puede beneficiar muchísimo, nos puede ayudar muchísimo en todos los aspectos de la vida, absolutamente todos los aspectos de la vida, porque el alma, el espíritu ayudan al cuerpo, ayudan a la mente a seguir adelante y ayudan a conformar la familia, por Dios, la famosa familia que quieren algunos destruir con inventos del feminismo y no sé cuántas cosas, pero lo vamos a dejar ahí porque no tengo tiempo. Así que será hasta la próxima a mi manera. Muchísimas gracias. Chao.